A continuación, daré paso a la próxima ponencia, que también dará visibilidad a un colectivo que es el sector de la distribución de la alimentación, que sobre todo en aquellos primeros meses en los que no teníamos tanto conocimiento del riesgo que teníamos a pie de calle, pues estuvieron dando servicio y prestando todos aquellos productos de necesidad básica, tanto a nivel alimentación como básico. Para ello contamos con la ponente de Grupo Día, con la responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Eva María Cés. Por favor, Eva María, cuando puedas, adelante. Pues vamos a ello. Buenas tardes a todos. Agradeceros lo primero a la organización, pues la oportunidad que nos brindáis, pues para poner en valor el trabajo, pues y dar visibilidad a la actividad, pues que en este caso el sector de la distribución ha tenido un papel fundamental en esta pandemia y que de alguna manera hemos conseguido llegar a miles de hogares. Enhorabuena por este Open Week y enhorabuena por esta dedicación al safety que nos da visibilidad a todos. Aprovechando este tiempo, si hacemos un poco de memoria, recordaréis en el mes de febrero que se empezaban a oír las primeras noticias de COVID. Entonces, pues se oía como algo muy lejano, algo que ocurría en China. Parecía que incluso en países más cercanos estaba como algo que afectaba, que incluso había zonas y pueblos que estaban confinados. Incluso aparecían en algunos periódicos, pues no era ni siquiera portada de tirada nacional, pues que estuviera en primera plana. Nadie hacía prever que nos íbamos a enfrentar a una pandemia global de la envergadura con la que nos hemos encontrado. Y estábamos hablando de finales del mes de febrero. ¿Qué hace Grupo Día ante estas primeras noticias? Pues ya en el mes de febrero se creó un comité de crisis, estaba compuesto por muy pocas personas, porque lo que se buscaba sobre todo era dar agilidad a la toma de decisiones que pudieran surgir en este momento. Estaba compuesto, por supuesto, por el CEO máximo de la compañía y las áreas principales en la cabeza visible, las áreas principales, pues como podía ser comunicación, el área laboral y el área de operaciones. Y como os digo, para buscar sobre todo en la posibilidad de anticiparnos a las situaciones y dar una resolución ágil a las incidencias que se fueran planteando. Y la primera decisión que se planteó es ver si estas noticias que nos venían las dejábamos de una manera que siguieran proliferando de manera externa a nosotros, o bien si procedíamos a comunicarlas de manera interna. Y esto fue el primer paso que se dio con un objetivo claro, una transparencia en la información frente al empleado, transmitir tranquilidad ante una situación que en ese momento desde luego era incierta y sobre todo también dar continuidad al negocio. En estos primeros pasos el servicio de prevención fue acompañando todas las comunicaciones que se fueron dando y nacieron estos protocolos de coronavirus, pues con una fecha muy temprana o anticipándose anterior, desde luego, a cualquier actuación del Ministerio. Y con ello lo que quisimos poner en valor fue cómo protegernos ante esta nueva enfermedad que se nos venía. Pues informamos de lo que era una enfermedad respiratoria, cómo protegernos con la esencial limpieza e higiene de manos y una adecuada etiqueta respiratoria. Apenas habíamos comenzado nuestra andadura, 2 días después el Ministerio de Sanidad publicó un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del nuevo coronavirus. Todos los que estáis en un servicio de prevención sabéis lo que esto supuso para prevención de riesgos laborales, ya que de alguna manera se nos encomendó la labor de controlar, adoptar medidas y de alguna manera contener en el ámbito laboral una pandemia que se había gestado a nivel mundial y además que era externa a la actividad laboral de cualquier empresa. Los aspectos claves que a todos nos vino a afectar desde luego fue la evaluación, la formación, información,
la clasificación de los contactos y la determinación, la clasificación de los casos y la determinación de los contactos estrechos, que comenzó entonces y nos ha venido acompañando hasta ahora. Y, por supuesto, la clave de dar mayor énfasis a la protección de los colectivos vulnerables. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Para nosotros, la transparencia continua con el empleado, el hacer dossier de preguntas frecuentes desde el servicio de prevención que más podían inquietar a nuestros equipos. Noticias sobre el COVID prácticamente eran diarias, tanto en el portal del empleado como en el boletín que les llega a tienda, con una finalidad muy clara. Hacernos eco de todos los medios y medidas de seguridad que se estaban prodigando en ese momento, que eran necesarios, pero sobre todo transmitir seguridad al empleado. Entonces, desde el servicio de prevención determinamos que todos los teléfonos de contacto del equipo de prevención de riesgos laborales fuera puesto en conocimiento de todos los empleados. Hablamos de una plantilla de más de 20.000 trabajadores y fue clave en un momento en el que sanidad estaba saturada. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía sus situaciones tanto personales como que empezaba a enfermar, a tener síntomas, incluso familiares, y no sabían dónde acudir porque los teléfonos de contacto de sanidad estaban colapsados. Entonces, desde el servicio de prevención, bueno, con unas jornadas y tiempos interminables, pero que se ven gratificados con la posibilidad de ayudar pues, a nuestras personas, ¿no? Que fue el foco principal por el que nos motivó toda la actuación y que actuamos como compañía y de manera coordinada. Esta atención la comenzamos entonces y la seguimos haciendo ahora con un control diario de lo que está pasando en cada tienda, en cada almacén, en cada oficina, la situación de cada empleado y en qué estado está. En todo caso, el tercer paso que también marcó toda esta actividad fue la agilidad y la coordinación. Una agilidad que nos exigía, pues, incluso el cambio normativo que en ese momento existía, que las normas nos cambiaban de un día para otro y eran tanto nacionales como locales, de comunidades autónomas, y todo esto precisaba una actuación orquestada de todos los departamentos. Prevención tenía una labor, obviamente, muy señalada por parte de Sanidad, pero todo esto no hubiera salido adelante si todos y cada uno de los departamentos no se hubieran implicado. Se generó un plan de contingencia y de medidas preventivas, sí, a nivel tanto de tienda, almacén y oficina. Para que os hagáis una idea, llegamos a generar más de 20 procedimientos en el mes de marzo, que diréis, esto es abrumador para los trabajadores porque realmente no es digerible. ¿En qué se tradujeron estos procedimientos? Realmente en adopción de medidas preventivas, que es lo que verdaderamente cala y queda en nuestros trabajadores, pues tanto en la protección con el uso de mamparas colectivas, la posibilidad de incidir más no solamente en la limpieza, sino en la necesidad de reforzar en la desinfección, en el uso de mascarillas, la higiene de manos, uso de pantallas faciales. Y de todos estos procedimientos, si tuviera que destacar alguno, sin duda alguna, hablaría del personal sensible. Con respecto a las personas, a este colectivo, adoptamos medidas más allá de lo que establecía la normativa o la legislación. ¿Por qué? Porque es verdad que todo nuestro personal sensible ha sido valorado por vigilancia de la salud, los vulnerables, para que se determinen como sensibles y se adoptaran las medidas que eran necesarias. Pero además, a iniciativa de la empresa, ya en el mes de febrero se adoptaron medidas como la posibilidad de reducir el tiempo de exposición de estos colectivos a los clientes, ¿no? Introducirles en otras operativas en la medida de lo posible que no requirieran contacto con otras personas. De otro lado, también es de destacar que a nivel laboral se estableció un permiso retribuido para 3 colectivos claves dentro de los que eran sensibles, que tenían una importancia, cobraban mayor importancia. Una eran las embarazadas, otro eran las personas que estaban sometidas a un tratamiento oncológico y los inmunodeprimidos, ¿no? Hicimos de alguna manera, vuelve a marcarse la anticipación que como compañía íbamos haciendo, por una parte, frente a las inquietudes de nuestros empleados, y por otro lado, pues se fue conjugando pues, frente a una falta de medios que incluso eran externos a la compañía, pues
todos lo recordaréis, la falta de mascarillas en el ámbito sanitario, pues quiere decir que seguro que se vivió con mayor dramatismo, pero también se lo vivió en nuestras tiendas y en nuestros empleados. De alguna manera, el hecho de que faltara el alcohol que fue requisado, obviamente, para los hospitales, o incluso la falta de higiene, nos hizo abordar una serie de contratiempos que tuvimos que solventar de una manera ágil. Fue una adaptación continua a un entorno cambiante, no solo por la normativa tan vorágine que hubo, la cantidad de guías sectoriales, sino también a ello se unió precisamente esta falta de medios externos. Por supuesto, que decir que dentro de esta coordinación como compañía es de agradecer la ayuda que nos prestó el Departamento de Formación y que volcó toda su actividad para conseguir un desarrollo online de aplicaciones a nivel de formación dirigidas a COVID y a todos los ámbitos. Al ámbito de oficinas con el teletrabajo que se instauró de una manera casi inmediata y necesaria, al ámbito de tiendas y al ámbito de almacén. Y todo ello en un tiempo récord y sin desatender dos aspectos que entonces ya el año pasado ya nos dimos cuenta que empezaban a surgir, y era la necesidad de cuidar las emociones, el aspecto psicosocial de los empleados por la situación de ansiedad que estaba generando el COVID. Con la nueva normalidad, ¿qué hicimos? ¿Relajamos las medidas preventivas? Veíamos clarísimo que no. Día desde un principio acompañó con mensajes de no dar ni un paso atrás. Y es verdad que teníamos una mayor libertad para movernos, entre comillas, pero eso no significaba que relajáramos estas medidas preventivas. Actualizamos procedimientos, los espacios con nuevas señalizaciones, pero también integramos toda esta necesidad de inculcar y de reforzar las medidas preventivas en los mandos para que como responsables también lo recordaran en sus equipos, y facilitamos kits de retornos que actualmente, por supuesto, continúan para nuestros empleados, pues compuesto por mascarilla, gel hidroalcohólico, papel desechable, también desinfectantes, para que cuando fuéramos a nuestros puestos de trabajo nos sintiéramos más cómodos dentro de esta situación tan atípica. Y por supuesto también pusimos a disposición de nuestros empleados unos vídeos consejos sobre COVID que estaban elaborados pues con médicos expertos en esta materia, todo de la mano del servicio médico nuestro a través de la empresa Solutia, y con ello pretendíamos responder a las dudas que les surgían a los empleados sobre el coronavirus ante esta nueva normalidad que se estaba vislumbrando, ¿no? Y con todo ello, y casi a modo de conclusión, ¿qué hemos estado viviendo? ¿Qué nos encontramos? Una primera ola, una segunda, una tercera, estamos inmersos en una cuarta, vendrá una quinta, pero hoy por hoy, y vendrán más, lo que no se vislumbra es la desaparición del COVID. Es verdad que las vacunas, lo que nos vienen a dar es una apertura de esperanza y de abordar la situación de una manera diferente, pero no va a hacer desaparecer la pandemia hoy por hoy, no. El hecho de que se ha publicado la norma ISO 45005 sobre gestión del COVID-19 en las empresas también nos hace prever que esta enfermedad viene para quedarse durante mucho tiempo. Entonces, con la información, con la situación que tenemos ahora, hay aspectos claves que sabemos que van a continuar: los protocolos, los procedimientos, la formación de COVID que se ha integrado dentro de los riesgos habituales y propios de tienda, pues las medidas preventivas como mascarillas, las mamparas de protección, las distancias de seguridad, la protección necesaria en nuestros colectivos vulnerables, sin duda van a continuar. Y sobre todo la necesidad de adaptación al cambio. ¿Qué nos depara el futuro? Pues sobre todo aprendizaje, pero aprendizaje frente a la pandemia y a lo que nos pueda venir de futuro, que ojalá tarde muchos años y ojalá nunca vuelva a aparecer, pero también frente a pandemias conocidas como la gripe. No puede dejar indiferente la forma de actuar, la resiliencia que va a ser fundamental, la capacidad de adaptación a situaciones adversas para conseguir un resultado positivo, va a ser un refuerzo, va a ser necesario, pero no solamente para salir reforzados a nivel individual, sino también a nivel organizacional.
¿Qué medidas van a seguir? Pues el teletrabajo ha venido con muchísima fuerza y yo creo que mejor y más que nunca hemos demostrado que somos capaces de sacar nuestras organizaciones adelante también teletrabajando cuando ha sido posible. La protección de los colectivos vulnerables es un aspecto que creo que no se va a abandonar, que el foco en las personas va a ser fundamental para poder salir con éxito desde situaciones tan difíciles. Y luego las otras medidas específicas que puedan surgir de futuro, pues va a depender mucho del panorama y del contexto que nos encontremos y sobre todo de los aprendizajes que hayamos traído tanto del pasado como que podamos ir aportando de futuro, ¿no? Con todo esto me quedaba un poco en el tintero y no quería dejar de mostraros la contribución de Grupo Día durante la pandemia, que la ha tenido y mucho a nivel de nuestros equipos internos, por supuesto, las personas en el foco de toda nuestra actividad, pero también a nivel de clientes, es decir, Grupo Día ha tenido una actividad que quería poner también en valor no solo con los mensajes motivadores al principio de la pandemia, pensemos en todo y ningún paso atrás, una vez que llegó la nueva normalidad. Los reconocimientos que hemos tenido como empresa, que también nos llena de orgullo, como ha sido en el caso de la Cruz Roja, el hecho de que pongamos en valor a nuestros valores, a nuestros mayores, con los horarios preferentes y de atención a los mismos, o el refuerzo de los servicios online, que más de una familia nos trasladaban su agradecimiento porque conseguimos llegar a hogares en situaciones muy difíciles donde les era muy complicado salir de sus casas. Los proyectos que Día ha desarrollado para poder llegar a los más vulnerables, niños y familias que se han visto muy azotadas por esta epidemia, por esta pandemia. Y también queríamos, pues de alguna manera, ponerlo en vuestro conocimiento, ¿no? Y dentro de esta actuación, pues nuestros franquiciados que también nos han ayudado con donaciones a llegar a aquellos que han sido más vulnerables y más desfavorecidos con esta pandemia. Nos llena de orgullo también decir que cuando ha sido posible poner mascarillas de venta al público, la Organización de Consumidores y Usuarios nos ha reconocido como una de las mejores existentes o puestas en el mercado. El apoyo al programa por proximidad de la Xunta de Galicia y que con ello hemos permitido poner nuestra contribución a aquellas empresas que ponían sus productos en actividades que se han visto totalmente pues desbordadas en esta pandemia, como han sido restaurantes y bares, pues les hemos dado una vía de salida. Y finalmente, pues para ir terminando, también quisimos hacernos ecos de la violencia de género, que es verdad que con esta pandemia ha quedado un poco como dormida, pero acallada, pero no por ello ha desaparecido, y queríamos dar voz a esta situación que de alguna manera queríamos o queremos que desaparezca, ¿no? O por lo menos dar nuestra contribución. Por eso hicimos el apoyo a la campaña del Ministerio de Por favor, Sanidad. que va a ser tan amable. Sí, termino ya mismo. Y contribuir en este punto, ¿no? Y finalmente, pues ya para terminar, pues los medios online nos han dado la oportunidad de poder también cooperar en el Banco de Alimentos de Madrid, pues no solamente pues comprar online, sino también hacer una donación a esta operación Kilo, ¿no? Y sin más, yo ya termino. Agradeceros nuevamente vuestra atención y la oportunidad de poder darnos voz en estos foros. Gracias a vosotros, gracias a Grupo Día, gracias por cuidar a aquellos que nos han abastecido durante todos estos meses.